Gracias por la oportunidad de estar aquí, Señor, de adorarte, de honrarte, Señor, y de recibir de ti, Padre, lo que hemos pedido, tu presencia. Gracias, Señor, por tu fidelidad y tu bondad. En esta noche nos ponemos nuevamente bajo tu sangre preciosa para aprender tu palabra y que tú puedas ayudarnos y guiarnos a toda verdad. Y, Señor, tus propósitos en cada uno de nosotros se cumplan y pueda fluir tu presencia sobre cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Tome su asiento esta tarde, esta noche, los que estamos aquí en casa. Igualmente le damos la bienvenida a nuestros hermanos que nos acompañan desde casa también, adorando al Señor juntos. Habemos un grupo aquí, pero también hay un grupo, casi la misma cantidad de personas que estamos aquí. Están en línea algunas de las personas conocidas y otras más están mirándolo y lo mirarán después en las repeticiones. Así que adoramos a Dios porque somos una comunidad. ¿Se acuerda que hace tiempo aprendimos el término local? Somos una comunidad que es local, pero también es global. Es decir, estamos aquí reunidos, un grupo de personas, pero a través de todos estos medios electrónicos podemos tener a muchas personas conectadas en línea. Y ese es un desafío para la iglesia contemporánea. Creo que hay cosas que nosotros como cristianos hemos aprendido que necesitamos irnos renovando en el espíritu de nuestra mente. El apóstol Pablo hablaba de no adaptarnos al sistema. Y la iglesia no puede en ninguna manera adaptarse al sistema que está ocurriendo en el mundo o lo que está sucediendo en el mundo. La iglesia siempre tiene que ir a la vanguardia, tiene que ir renovándose en muchas cosas con el afán de alcanzar las nuevas generaciones y con el afán sobre todo, no solo de alcanzar las nuevas generaciones, porque tal parece hoy en día que como que hay un deseo desmedido de las iglesias de alcanzar solo a los jóvenes. Yo creo que lo saludable de una iglesia es alcanzar jóvenes, adultos y adultos mayores y a los pequeños. Una iglesia que está en avivamiento es una iglesia que puede alcanzar todas las generaciones. Y qué maravilloso es que nosotros como iglesia tenemos esa meta, no solamente alcanzar jóvenes, sino alcanzar a toda la gente que pueda venir al conocimiento de Dios. Por eso nuestra serie de este mes se llama Uno Más para Cristo, llevándote a ti y a mí al desafío de poder ganar personas para la gloria de Dios y que podamos alcanzar a esas personas. El domingo hablábamos sobre la santidad misional y la importancia que hay en nosotros de reflejar a Cristo en nuestra vida y que la gente a través de nuestro testimonio pueda alcanzar a conocer de Dios. Y como decía el apóstol, que la luz de Cristo brille en nosotros y resplandezca en la gente, porque somos un pueblo escogido, un real sacerdocio y una nación santa. Esa es nuestra tarea en este tiempo y tenemos de verdad que muchas oportunidades para lograrlo. Esta época que nos toca vivir previa a la venida de Cristo, de hecho no hemos hablado de asuntos escatológicos. Estoy muy tentado a hablar, aunque ya tenemos los temas para las series del fin de año, porque tenemos ya el mes de noviembre. En unas 2 clases más estaremos terminando la serie Uno Más para Cristo y entramos al mes de noviembre. Y luego ya diciembre ya son, normalmente las series de noviembre y diciembre se hacen una sola, porque tenemos varias actividades en diciembre. Entonces estoy tentado a hablar sobre tiempos finales y escatología, porque yo creo firmemente que Dios ha prometido darnos bendición, y en medio de todas las situaciones que vivimos hay promesas que Dios nos dio y esas no cambian. Pero también la iglesia, la mayor promesa que tiene es que un día va a ser arrebatada al cielo. ¿Cuántos quieren ser arrebatados? Yo no sé si usted se quiere quedar aquí, pero yo me quiero ir al cielo, a la presencia de Dios, aquí. Yo no me quiero quedar aquí. Entonces cada situación que está ocurriendo, no sé si usted sabe que en los Estados Unidos están ahorita la época de elecciones, y ese es un papel importante para los tiempos finales. La decisión que tome los ciudadanos norteamericanos va a marcar algo importante, no solo en el sentido financiero, sino en el político y sobre todo en el sentido, ¿cuál sería la palabra? ¿Cuál sería el término que usamos en relación con si la persecución hacia los cristianos comienza o no comienza? Y no se me asuste pensando, porque cuando hablamos del término persecución, inmediatamente pensamos que nos van a cerrar templos y todo eso. No, no.
Hoy en día la persecución ya existe dentro de la sociedad, en todos los países del mundo. Los cristianos somos vistos como gente retrasada, como gente que detiene. Escuche bien lo que nos dicen. La gente progresista dice que los cristianos detenemos el progreso. Esa es su forma, esa es su bandera de ellos. Y miren, nosotros necesitamos levantar la voz en oración a Dios, claro, pero también siendo sabios y siendo gente que discierna lo que está ocurriendo. Yo me enfrenté hoy con la noticia de que en el Estado de México ya se prohibió el asunto de lo que le llaman ellos las terapias de conversión, lo cual nosotros como cristianos nunca hemos practicado terapias de conversión. Nos han señalado mucho a los pastores diciendo que hacemos terapias de conversión, pero en realidad no lo hacemos así, no torturamos a la gente homosexual, no lo hacemos. Sin embargo, ese lobby ha estado señalándonos, y hoy en el Estado de México parece que ya se hizo como una ley donde a nosotros se nos prohíbe, que nunca lo hemos hecho lógicamente, pero sí eso abre una puerta, una brecha muy grande, al punto de que nosotros como pastores tenemos que ser muy cuidadosos de lo que digamos, porque en algún punto ellos pueden demandarnos y tantas cosas que ocurren en nuestro país, pero a nivel mundial todo esto ocurre y está ocurriendo en muchos ámbitos, y nosotros como creyentes necesitamos, muy importante es esto, estar enterados de lo que está ocurriendo, clamar al Señor y prepararnos porque su venida está cada vez más cerca. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: cuando estas cosas comiencen a suceder, levanten la cabeza porque nuestra redención está cerca. ¿Cuáles cosas? Muchas cosas que están por ahí escritas y que tal vez algunos conocen, algunos desconocen. Por eso le digo, estoy tentado a hablar de eso, porque es importante que la iglesia esté preparada. Es decir, mientras estamos haciendo nuestra tarea, estamos como en el tiempo de Nehemías, con una mano estamos haciendo el arado y con otra tenemos la espada. Es decir, que nos estamos preparando, porque en cualquier momento, dice la palabra, y el Señor Jesucristo lo dice muy claramente en Mateo: estarán dos en el campo trabajando, uno será tomado y otro será dejado. La iglesia necesita estar trabajando, y además de que la iglesia necesita estar trabajando, porque para mí esa representación que la Biblia menciona puede hablar de la iglesia que está trabajando. Todas las iglesias estamos trabajando en el engrandecimiento de su obra, estamos trabajando para que mucha gente conozca de Cristo, pero no solo, no toda la iglesia va a ser arrebatada. Ponga atención a eso. Una será tomada y la otra será dejada. ¿De cuál de ellas serás? Esa es tu decisión. Algunos nos atrevemos a decir: no, pues que Dios decida lo que Dios quiera. Si es de Dios, que me lleve. Oye, no puedo poner esa mentalidad de que si es de Dios Él me va a llevar. Claro que Él quiere llevarte, pero es tu decisión esforzarte cada día para que su presencia brille en ti, y cuando Cristo venga por su iglesia y te espere en las nubes, tú seas arrebatado juntamente con toda la gente que estamos tratando de buscar al Señor con todo nuestro corazón. Por eso yo le invito, hermano, que usted esté informado de lo que está ocurriendo. Las elecciones en los Estados Unidos nos van a marcar a nosotros una época de persecución. Regreso a eso, persecución, no en el sentido de que nos metan a las cárceles, sino de que nos señalen como la gente que detiene el progreso. Y que en algunos lugares ya así literal están cerrando, no están permitiendo que las iglesias se abran. Estaba leyendo una noticia también importante de Nueva York. Parece que las iglesias no han permitido que se abran, ninguna iglesia, porque usted sabe que en los Estados Unidos las iglesias son mucho más grandes que las nuestras. Aquí las iglesias son pequeñas. Allá están prohibiendo que las iglesias se abran, pero sí están dando oportunidad a otros grupos como los musulmanes que se reúnan y no tienen problema en eso. Entonces la persecución ha comenzado para la iglesia. Nosotros tenemos que estar preparados, y nuestro corazón debe decir, como decía el apóstol Juan, dice la Biblia: el Espíritu y la novia dicen ven, y nosotros decimos: sí, ven Señor Jesucristo. Yo anhelo que Él venga por su iglesia. Prepárese, no se asuste de ello, pero sí preocúpese si usted no está caminando en integridad con Dios, porque lo que viene después del arrebatamiento es terrible. Usted lo puede leer, hay una fotografía muy clara en el Apocalipsis, y Dios nos ayude para poder nosotros ser parte de esa iglesia que se va con el Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermanos? ¿Cuántos quieren irse con el Señor? Porque si no, entonces estamos perdiendo el tiempo, ¿no? O sea, si no estamos, dice el apóstol: corred la carrera de tal manera que obtengáis el triunfo. Yo no estoy aquí para jugar.
Es decir, Dios va a decidir si me aprueba o no, pero mi tarea es esforzarme, porque yo quiero alcanzar el objetivo. Y entonces quiero que en este punto de Uno Más para Cristo podamos hablar de algo que le he llamado hoy avivamiento. Porque el resultado de que tú hables de Cristo produce avivamiento. Y puedo decir también, aunque no es contradictorio, que lo que provoca el avivamiento es que tú salgas y compartas tu fe. De hecho, los grandes avivamientos en la historia han sido eso, precisamente cuando Dios aviva o sacude a su pueblo sale a predicar la palabra. El primer avivamiento que yo puedo encontrar es en el libro de los Hechos, ¿verdad? Cuando esos 120 hicieron que la presencia de Dios descendiera sobre ellos, y dice que todo el mundo escuchaba el mensaje y muchos fueron convertidos. Porque hoy vamos a mirar lo que significa un avivamiento, lo que produce un avivamiento. No vamos a poder hablar de todo porque es muy amplio, pero vamos a tratar de entrar a un punto clave donde el profeta Habacuc es el único que habla de avivamiento. Aunque el avivamiento en la Biblia está implícito, el término avivar o avivamiento solo va a aparecer en Habacuc. No aparece en el Nuevo Testamento, aunque conocemos que en el Nuevo Testamento la iglesia primitiva vivió un avivamiento muy grande. Entonces la palabra avivamiento o avivar aparece aquí. No aparece avivamiento como tal. Ahorita vamos a ver la etimología o la definición de avivamiento, pero vamos a ver lo que Habacuc dice en el capítulo 3, verso 2. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Fíjese lo que produce avivamiento. ¿Qué fue lo que hizo que Habacuc tuviera miedo o temor? La palabra. Dice, oí tu palabra. ¿A qué palabra se refiere? No se refiere explícitamente a la Biblia, se refiere a la palabra que Jehová estaba soltando en ese tiempo, que más tarde sería parte de la Biblia, del canon bíblico. Pero en ese momento Habacuc, como profeta, había escuchado la voz del Señor, y lo que produjo en él esa voz fue un deseo de avivamiento. Por eso él dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Quiero que veamos otra versión, este mismo versículo en la versión Reina Valera actualizada. Dice, oh Jehová, he oído tu fama, he considerado tu obra, oh Jehová. Avívala en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En medio de la ira acuérdate de tener misericordia. Todos podemos ubicarnos en la época de Habacuc y nos vamos a encontrar que es una época donde el Señor estaba emitiendo juicios sobre su pueblo. Y yo creo que en este tiempo estamos en una época muy parecida. El juicio de Dios ha llegado sobre la tierra. Y una vez escuchaba de un pastor que decía, ¿será acaso que el juicio de Dios comenzó en casa? ¿A qué se refería con eso? Hablando actualmente. Diariamente escuchamos noticias de pastores contagiados por COVID. Y hemos escuchado muchos casos. Quiero decir, no estoy diciendo que esos hombres que murieron de COVID fueron castigados por Dios. No me malentiende. Estoy hablando de que Dios empieza a levantar su remanente. Se está llevando a la gente y empezó por la casa. Y de alguna manera quiero que entienda esto. En esos tiempos difíciles Jehová está soltando juicio sobre la tierra. Pero este juicio no es comparado con lo que el libro de Apocalipsis habla cuando vienen los sellos, las trompetas, las copas y toda la ira de Dios que se derrama sobre la tierra. Porque la maldad del hombre llega a un punto, a un tope donde Jehová tiene que hacer algo, porque Dios es amor. Sí, muchos dicen, es que Dios no nos puede castigar porque Dios es amor. Claro, Dios es amor, pero también el amor lleva implícita la justicia. Y como Dios es amor, Él es justo también. Y entonces en este tiempo vemos una época muy parecida a la del profeta Habacuc. Un tiempo difícil, un tiempo de juicio, pero en medio de ese juicio lo que Dios está haciendo es sacudirnos, es avivarnos.
Y a lo largo de la historia de la iglesia cristiana te vas a dar cuenta que los grandes avivamientos fueron precisamente eso, sacudimientos. Habacuc es el profeta que anhela un mover de Dios, un mover antiguo. ¿Dónde se movió Dios de esa manera? Con Israel en el Sinaí. Con David se movió el Señor así, con los reyes, con los jueces. Haz de cuenta que Habacuc es un hombre que entiende cómo se movió Dios en el pasado y que él anhela un mover de Dios nuevamente. Yo como cristiano he visto moveres del pasado muy maravillosos donde Dios se manifestó, y yo anhelo un avivamiento de esa manera y aún todavía mayor, porque Dios siempre hace cosas mayores que las que hizo antes. Dios siempre va de gloria en gloria, y si el pasado fue glorioso, el presente y el futuro tiene que ser todavía más glorioso para la honra y gloria del Señor Jesucristo. Nunca tiene usted que añorar el pasado diciendo: ay, el pasado fue mejor. No, yo creo que el Dios que tengo es un Dios que se renueva, o que me renueva constantemente, porque Él no se renueva. Él es fiel, Él es Dios, Él es el Olam, Él es el eterno, pero siempre sus avivamientos de este tiempo final tienen que ser mayores, porque la gloria postrera será mayor que la primera. Y esa es nuestra confianza. Anhelamos que en el pasado Dios se movió, pero estamos expectantes de que Dios en este tiempo se debe mover de una manera todavía más profunda y más fuerte. A mí me da un poco de pesar aquella gente que dice: es que hermano, si usted supiera cómo Dios se movía conmigo antes, cómo Dios me usaba antes. Y yo digo: ¿y qué será acaso que ya Dios se cansó? ¿O que ya Dios, o que ya no eres útil para Dios? Mucha gente dice: es que hermano, ya estoy cansado, ya Dios no, ya, antes sí, yo podía hacer muchas cosas, oraba, ayunaba, predicaba, yo podía hacer todo, pero ya no puedo más. Hermano, Dios no está todavía terminando contigo. Dios quiere usarte poderosamente, pero muchas veces te quedas viviendo con las glorias del pasado. Por eso Habacuc dice: aviva tu obra, en medio de los tiempos hazla conocer. Habacuc es un profeta que anhela ese mover antiguo de Dios. Su nombre significa el que abraza, o un luchador, el que se aferra. Y eso es interesante. Él profetizó después de que Nínive fue destruida. Fue el octavo de los 12 profetas menores, y el número 8 en la Biblia siempre nos va a hablar de un reinicio. Eso es interesante. Yo entiendo entonces que el avivamiento es para aquel que abraza la presencia de Dios y que lucha por ella. No es para cualquiera el avivamiento. Hay bendiciones que no son para cualquiera. Estos días he aprendido algo, que hay cosas que no son para cualquiera. ¿Para quién son la bendición? Para el que la abraza, para el que lucha, para el que se aferra y el que anhela eso. Hay un hombre en la Biblia que se aferró toda la noche y le dijo a un hombre, a esa teofanía donde Dios estaba revelando, le decía: no te dejo hasta que no me bendigas. Ese hombre se llamaba Jacob. Se pasó toda la noche peleando con el ángel porque él quería una bendición mayor. Y yo le pregunto: ¿qué acaso Jacob no estaba bendecido? O sea, si nosotros pensamos o asociamos la bendición con economía, oye, Jacob estaba más próspero que muchos de los millonarios actuales. Era un hombre que había salido de su casa sin nada más que con un báculo en su mano, y Dios lo había bendecido tanto que regresó con tanto recurso, con vacas, ovejas, camellos, bueyes, todo lo que usted se imagina que en ese tiempo eran riquezas, y era tan rico que tuvo que dividir su campamento en 2 partes porque no cabían en el camino todos esos hombres. Es decir, que Jacob estaba bendecido, pero aún así quería más bendición. Nunca te conformes ante lo que Dios ha hecho, iglesia. Dios siempre quiere darnos mayores cosas. No nos conformemos, vamos a pedirle más al Señor, y abraza su presencia, lucha por su presencia, y verás cómo Dios te dará mucha más bendición para tu vida, para tu familia y sobre todo para tus descendientes. Eso es lo que yo anhelo, que mi familia, los hijos de mis hijos, hasta que Cristo venga, sean bendecidos. Yo tengo que aferrarme, tengo que avivar, tengo que anhelar la presencia de Dios. Habacuc tiene un clamor por un avivamiento. Es un clamor, es un anhelo en su corazón. Yo pregunto en esta tarde a la iglesia: ¿cuánto anhelo o cuánto anhelamos de verdad un avivamiento?
Pero es que para poder anhelar un avivamiento, primero tenemos que entender qué es un avivamiento. Porque siempre se nos ha dicho que avivamientos, gritos, lágrimas, danzas, lenguas, eso es maravilloso. Me gusta eso. Pero si una persona habla lenguas y tiene demostraciones a Dios y hace un montón de show, pero no predica a Cristo, no hay avivamiento. O si una persona tiene un montón de experiencias con Dios espirituales y no cambia su carácter, hermano, no está en avivamiento. No confundamos emoción con avivamiento. Hay un libro que hace algunos años leí, lo voy a volver a releer, precisamente se llama Avivamiento, de Martin Lloyd, y él habla de eso precisamente, que un avivamiento, y de hecho anoté algo aquí. Déjeme ponerle esto primero antes de decirle la definición de avivamiento según este autor contemporáneo. Habacuc es un levita porque él pertenecía a la tribu de Leví. Él ejercía su sacerdocio. Este hombre eleva esto como una canción, o sea, es un clamor de Habacuc, pero oficialmente es una canción. O sea, él le puso música porque él era un levita. Él rogaba una visitación, un avivamiento. Pero entonces preguntamos, ¿qué es un avivamiento? Ahí en la pantalla aparece. La palabra avivamiento viene de avivar. Porque como te digo, la palabra avivamiento no aparece en la Biblia, pero sí aparece avivar. Y de ahí se desprende, esa es la raíz etimológica para avivamiento. Avivar es del hebreo chayat, que significa vivir, reaviva, vivificar, restaurar. Avivamiento significa reparar. Avivamiento significa estar entero, estar completo. Y esta palabra chayab viene de otra raíz primitiva que es chabab, igual en el hebreo, que significa para vivir, para declarar o mostrar. Entonces, según esta etimología, un avivamiento es reavivar, vivificar, restaurar, y puse en negritas estar completo, aunque ahí no apareció en la pantalla estar completo en negritas, pero avivamiento significa estar completo, significa mostrar, significa restaurar. Entonces, cuando yo estoy en avivamiento, yo estoy mostrando la gloria de Dios al mundo. Por eso el tema avivamiento va acorde con uno más para Cristo. Porque una persona en avivamiento va a mostrar la gloria de Dios allá afuera. No podemos decir como iglesia que estamos en avivamiento hasta que nosotros mostremos la gloria de Dios allá afuera y la gente, como resultado de ese avivamiento, vengan a la iglesia y el Señor haga libertad en ellos, los traiga y los restaure, los vivifique, los renueve y los ponga nuevamente en el camino de Dios. Ese es avivamiento. Y entonces este autor decía que avivamiento es un mover sobrenatural del Espíritu Santo sobre un país o grupo de personas. A veces hay avivamientos en países completos. Finales de 1800, principios de 1800 más bien, el avivamiento en Europa, en Inglaterra, el avivamiento en Alemania. Esos avivamientos que fueron en ciudades enteras, en países. Pero a veces el avivamiento no es solo en países, a veces es en grupos pequeños. Cuando esto ocurre, cuando hay un avivamiento, la gente en grandes cantidades es movida a convertirse al Señor. Inexplicablemente la gente se empieza a interesar en las cosas de Dios y son movidos a buscar su palabra con hambre y sed, con desesperación. Ese es avivamiento. Cuando la gente tiene hambre, mire, yo no sé hasta qué punto esta pandemia dejó un hambre en la gente, pero fue producto de un miedo. Hoy puedo decir, y ojalá y esto lo escuchen todos los hermanos de la iglesia y todos los que puedan escucharlo, hoy estoy seguro que para muchos no fue un avivamiento después de esta pandemia o durante esta pandemia, porque mucha gente se asustó por la pandemia y querían venir a la iglesia. Porque pensaban, nuestra mente, ¿verdad? Piensa que aquí es un lugar seguro. Y claro, en este lugar estamos seguros, pero muchas veces
Era un miedo temporal, no era un temor. Hay una diferencia entre miedo y temor. La gente en este tiempo tenía miedo, pero no tenía temor de Dios. Porque si hubieran tenido temor de Dios, hubieran rendido su corazón al Señor totalmente, no en parte. Y parece que estamos volviendo a la normalidad. ¿En qué sentido? ¿Dónde están aquellos que pedían lugares antes? ¿Dónde están aquellos que lloraban porque algún familiar se había contagiado? ¿Dónde están aquellos que están preocupados porque tenían los síntomas y vinieron a buscar el rostro de Dios y pedían oración? ¿Dónde están ahora? Y escuche bien, no es una queja. Yo sé que Dios está sacudiendo el árbol, pero no puedes decir tú que esta pandemia no te dejó una enseñanza. Si tú no cambiaste, ese es tu problema. Dios quiso hacer un cambio en ti, pero tú no te dejaste. Porque avivar es cuando la gente busca al Señor con desesperación. Ese es avivamiento. Y luego sigue diciendo el autor: Dios afecta e impacta toda la sociedad. Pregunto, ¿la sociedad fue conmocionada con el COVID-19? Sí. Todo el mundo fue sacudido. Hubo gente que lo minimizó en algún punto. Hubo gente que dijo: no creo que eso sea real. Algunos decían: es un invento del gobierno. ¿Se acuerdan? No existe. Este lunes tuvimos una bendición de que un equipo de rotarios vino a sanitizar iglesias. Y me decía uno de los pastores que traía el equipo, me decía: es que no es posible que en esta época, dice, yo todavía conozco pastores que no creen que el COVID exista. Porque todavía hay gente que se resiste a eso, pero Dios quiso avivar al mundo entero a través de una situación como esta. Yo sé que muchos dirán: bueno, es que Dios no está en el asunto, que fue un invento de los gobiernos. Como sea, si fue manipulado genéticamente esta enfermedad, no lo sé. Lo único que yo creo es que Dios se vale de todos los medios para poder hacer volver nuestro corazón a Él. Pero de nosotros dependerá que este avivamiento perdure o se pierda. Dios afecta e impacta a toda la sociedad. Él conmueve y atrae las almas para que dejen su vida pasada y se entreguen a Jesús. Eso es avivamiento. Dice: en un avivamiento el Espíritu Santo atrae, inquieta y sacude. Todo mundo sabe que algo está pasando. Solo una acción así de sobrenatural puede salvar a nuestro país de la maldad en la que se está consumiendo. Necesitamos que una ola de poder de Dios barra la nación de norte a sur, decía este autor, y de este a oeste. Una ola que deje tras de sí almas convertidas y apartadas del pecado. Ese es avivamiento, almas apartadas del pecado. No almas que solo por miedo venían a la iglesia. Es preocupante, ¿no? Que hoy en día, y no me preocupa que la gente no esté aquí. O sea, en realidad lo que me preocupa es que su corazón no era sincero con Dios. Porque no había un avivamiento real en ellos. Una conversión aquí, otra allá, una campaña aquí, otra allá. Eso es avivamiento, donde miles y millones de personas se convierten al Señor. Me gozo al saber, yo espero que ahora que volvamos totalmente a las iglesias. Yo me acuerdo que un día nos dijeron: en una hora se convirtieron 100 almas. Yo decía: gloria a Dios, ahora por los medios electrónicos. Yo digo: qué bendición. Sin embargo, recordemos que la audiencia virtual, y yo estoy consciente de eso, o sea, qué bueno que tengamos gente en línea, pero yo no me podría atrever a decir que como hay 10 personas que me miran en Las Vegas, por así decirlo, hay gente aquí que nos ve de Las Vegas, yo no me atrevería a decir: ya tenemos una iglesia en Las Vegas, ahora somos Palabra de Vida en Las Vegas. Sería como yo fantasear y como pastor decir: no hago mi trabajo, pero ahora ya tengo, porque mucha gente dijo eso: hermanos, nos multiplicamos. Y vi pastores diciendo eso: ya somos muchos porque ahora ya tenemos 200 conectados. Qué bueno.
pero esos 200 están de verdad comprometidos con el Señor. Yo voy a eso, hermano. Uno más para Cristo implica de verdad vivir un avivamiento verdadero. Dice Habacuc en el capítulo 3, versos 16 al 19: oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que no lo invadirá con sus tropas. Luego dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Y usted me va a preguntar: ¿y por qué leyó esto? Yo no sé, perdón, no sé, creo que no lo han conectado. Nada más les digo, ¿verdad? Y digo porque se me antojó un café ahorita. Dicen que si me pueden preparar un tecito, se los voy a agradecer, por favor. Me está doliendo un poco la garganta. No. Muy bien. Entonces le pregunto: ¿por qué leo esto? Por la razón sencilla de que esa es la gente que vive un avivamiento. Habacuc termina con esto. Y todo el mundo hemos leído y hemos dicho: aunque la higuera no florezca, Dios, estoy contigo. ¿Sabe? Esa es la respuesta de un hombre y una mujer que vive en avivamiento. Porque él fue estremecido, él pidió un avivamiento. Y sabe, cuando tú pides, recibes. Dios le dijo: te voy a dar tu avivamiento, lo pides, te lo voy a dar. Iglesia, si le pedimos a Dios un avivamiento, Dios nos lo va a dar. Pero no es que lo pida uno o dos, vamos a pedirlo todos juntos y su presencia va a descender sobre nosotros. Pero tú tienes que estar preparado, que tu corazón esté comprometido con Él. Escucha bien, que aunque no haya vacas, tú le vas a seguir alabando. Que aunque no haya ovejas, tú le vas a alabar. Es decir, aunque los recursos empiecen a escasear allá afuera, de todos modos tú vas a alabar y glorificar el nombre de Dios. Eso es avivamiento. Gente comprometida con Dios hasta la muerte. Pero a veces no nos comprometemos ni con nuestros pastores ni con nuestra iglesia. No podemos comprometernos con Dios. O más bien el no compromiso con Dios produce gente no comprometida. Gente que hoy está y mañana no está. Muchas gracias, hermano. Perdón, pero gente no comprometida. Gente que no ha caminado en esa verdadera línea del compromiso. Gente que no tira la toalla. Y fíjese lo que le estoy diciendo hoy en día. Habacuc se atrevió a decir: no importa, Señor, de todas formas me gozaré en tu salvación. Es decir, no era alguien que seguía a Dios por lo que Dios le daba. Seguía a Dios porque le amaba, porque Dios lo había avivado, porque se había estremecido. Él pidió avivamiento, Dios se lo dio. Hermano, si usted ha pedido avivamiento y Dios se lo dio, le voy a decir algo. Y es tiempo de empezar a hablar de esto, porque muchas veces no hemos entendido eso. El asunto de pertenencia a una congregación es importante. Porque Habacuc estaba comprometido con Dios y dijo: yo no me muevo aunque falte lo que falte. El resultado de un avivamiento, hermano, trae compromiso con la causa de Cristo, y la causa de Cristo desde tu iglesia local. ¿Escuchó? Compromiso con la causa de Cristo, pero desde la iglesia local. Ahora, ¿cuáles son las bases? Tengo que irme muy rápido, me quedan como 7 minutos. ¿Cuáles son las bases para un avivamiento? Porque vuelvo a repetirle: para que un avivamiento dure, tiene que haber bases firmes, ¿no? Ahora, la palabra avivar, vuelvo a repetir, es despertar la conciencia.
a veces también hay avivamientos sociales. O sea, el término avivamiento no es un término netamente, se puede hablar de un avivamiento de la conciencia allá afuera. Muchas de las revoluciones que ocurrieron fueron avivamientos de las conciencias. La gente despertó de su realidad. De hecho, ahora el presidente que tenemos, muchos dicen que fue el avivamiento de la gente molesta contra un sistema. Y México entró en un avivamiento donde ellos querían un nuevo gobierno y el gobierno nuevo les vino. O sea, vea cómo el término avivamiento no siempre es algo espiritual o espiritual positivo. Hay avivamientos espirituales negativos. Acuérdese que en esta temporada el diablo está avivando a sus seguidores y están gastando millones y millones de pesos, de dólares en el mundo entero para avivar las conciencias, porque avivamiento tiene que ver con avivar la conciencia, con despertar la conciencia a algo que estaba dormido. Y no siempre nos despiertan a lo positivo. Nuestros hijos están siendo avivados, despertados a la sexualidad con la música que les están vendiendo. Ese es avivamiento, pero es un avivamiento negativo. Y lo peor del caso es que la gente que cae en esos avivamientos negativos se compromete con eso. Son kamikazes, por así decirlo. ¿Sabe lo que es un kamikaze, verdad? Aquel que dice: me muero, si es un avión me estrello por causa de la causa, valga, por causa de la causa, a favor de la causa me voy a matar. En la Segunda Guerra había muchos kamikazes que hacían eso, que caían los aviones sobre lugares específicos y se estrellaban. Ellos preferían morir porque estaban apoyando la causa. El avivamiento negativo produce gente que hace todo por la causa. Espiritualmente, hablemos del otro lado. Cuando hay un avivamiento, ¿te morirás por la causa de Cristo? Hermano, si no puedes venir a la iglesia cuando hace frío porque te vas a enfermar, yo no quiero pensar que digas: sí, hermano, me muero por Cristo. ¿Sabes por qué? Porque a lo mejor no hay una base firme para tu avivamiento. Porque te emocionaste, porque gritaste, porque lloraste, porque sacaste lo que traías, pero no había bases firmes y lo que empezaste a construir se vino abajo. No por culpa de Dios, sino porque los materiales que usaste no son buenos. A veces los avivamientos están basados en personas. Dios bendiga a los hombres que Dios usa para avivar una obra. Los Freyson, los Hinn, los Graham, hablando en términos más latinoamericanos, los castellanos, los Rodríguez, los Maldonado, los Luna. Son gente que Dios levanta y que aviva un pueblo, una nación, una iglesia, pero quítalo a él. ¿Y qué hay? Si era de Dios, va a durar. Si no es de Dios o está basado en una persona, eso se viene abajo. He visto ministerios avivados. Hoy en día en los Estados Unidos, ahorita está eso es una situación real. Ravi Zacarías, ¿verdad? Hace poco murió, un gran apologista, un gran hombre de Dios, lo conocía, pero hoy le están sacando todos sus trapitos al sol al pobre Ravi Zacarías. Pobrecito, ya está descansando y le están sacando un montón de trapitos. Y muchas veces, hermano, nuestros avivamientos están basados o están fundados en cosas equivocadas. No me va a alcanzar el tiempo ni para tocar este punto, pero te pregunto esta tarde: ¿qué es tu base para un avivamiento? Solo te digo algo: la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Qué tiene que ver esto con avivamiento? Significa que tienes que ir desarrollando paso a paso, avanzando, para que tu avivamiento perdure y vaya ascendiendo.
no descendiendo. Hay gente que empezó bien, pero terminó mal. Por eso dice alguien por ahí, no es cómo empiezas, sino cómo terminas. Creo que es muy claro que yo necesito preguntarme, primero, si anhelo un avivamiento. Y dos, si yo he tenido un avivamiento, si usted ha tenido un avivamiento, creo que entonces tendríamos que nosotros mismos ver hasta qué punto ese avivamiento va a perdurar en nosotros. Avivar es sacudir, que no estemos tranquilos. Y uno más para Cristo es resultado de gente avivada. Gente que deja su comodidad por hacer la causa de Cristo. Gente que puede decir, Señor, si es necesario que perezca, voy a perecer. Pero ¿quién se atrevería a decir eso? Solo la gente que entra a un avivamiento. La reina Esther le pide a su pueblo por vía de Mardoqueo, ayunen por mí, oren por mí, porque yo voy a presentarme al rey y el rey no me ha mandado a llamar. Es una ley que son costumbres orientales, que si el rey no te mandaba a llamar, de hecho los reyes no dormían con la esposa, con la reina. Eso está comprobadísimo, el rey dormía aparte por cuestiones de seguridad nacional. Entonces Esther no podía estar con el rey si el rey no la mandaba a llamar, pero ella está tan comprometida con avivar a su pueblo, porque su pueblo tenía que salir librado de una situación complicada. Y entonces es ahí donde dice ella, si perezco, que perezca. ¿Verdad? ¿Cuántas veces encontramos gente en avivamiento, pero sin compromiso? Su avivamiento fue pasajero. Su avivamiento no estaba fundado en cosas correctas. Y solo le voy a dejar de tarea que usted lea en su casa el libro de los Hechos, el capítulo 2, versos 41 y 42. Ahí está cómo es que una iglesia vive en avivamiento. Ahí están 4 cosas que usted va a descubrir que son la base para un avivamiento. Y cada una se explica aparte. El tiempo no me alcanza, yo solo le dejo esto en el corazón. ¿Está usted anhelando un avivamiento? Dios lo va a hacer y lo puede hacer nuevamente en usted. Si usted desea, Él lo hace. Incline su cabeza y oremos. Padre, te damos gracias esta noche por lo que tú estás haciendo en nosotros, en nuestra vida, con nuestra gente, con las personas que están cerca de nosotros. Estamos confiados, Señor, que este tiempo es un tiempo de oportunidad y es un tiempo donde tú estás avivando las conciencias, los corazones, y nos estás llevando a un compromiso más serio contigo, Señor, un compromiso donde podemos perder nuestra vida por causa tuya y sin embargo la vamos a ganar, Señor, porque estamos conscientes de que te vamos a seguir hasta el último momento, el último lugar donde tú quieras que vayamos, Señor. Queremos hacer tu obra y queremos gente con ese avivamiento en su corazón, con ese compromiso por tu causa, un avivamiento fundado en tu verdadera doctrina, en las oraciones, Señor, en la comunión y en los elementos, Señor, importantes como es el partimiento del pan, Señor. Una iglesia balanceada que basa su avivamiento en tu palabra, no solamente en personajes, Señor, sino que basa su avivamiento en el personaje principal, que es el Espíritu Santo. Anhelamos, Señor, cada día que tu Espíritu fluya en nosotros y podamos ir de gloria en gloria, conociéndote más a ti, caminando más contigo y haciendo tu voluntad en todo lo que tú nos mandes.
Gracias por la palabra, gracias por los que hoy han estado en casa, gracias por los que están conectados también, Señor. Les bendecimos y confiamos, Señor, que tú vas a sacudir nuestras conciencias y lo sigues haciendo, Señor, en esta temporada difícil, para que podamos volver nuestro rostro a ti, Señor, y podamos vivir esa experiencia personal como la que vivió Habacuc, un avivamiento personal donde nuestro espíritu sea sacudido y comprometido contigo. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Bendecimos a nuestros hermanos que están en transmisión. Deseamos de todo corazón que hayan sido edificados también, y nos vemos el próximo jueves en nuestra reunión de intercesión, y el domingo, desde el sábado, tenemos nuestras 3 reuniones, así que vamos juntos a crecer en la gracia y el conocimiento de Dios. Dios les bendiga. Cerramos la transmisión.